Muy bien, hermanos. Resulta que nos estuvimos viendo ayer en el versículo 14, permíteme compartirles la pantalla. En el versículo 14 apareció algo, unos nuevos personajes, ¿no? Que fue Ptolomeo, quinto Epífanes eucarístico, hijo de Ptolomeo cuarto, incluso por aquí está, hijo del rey que nosotros vimos, que era Filopator, Ptolomeo cuarto Filopator, era el hijo pues de él. También vimos que era un niño, ¿no? Era un niño que estaba reinando allí en los Ptolomeos. Y que Antíoco III el Grande aprovechó la muerte de Filopator para atacar al hijo y, bueno, llevarse tesoros y todo lo que pudiera. Pero resulta que entonces aparece en el escenario 4 generales, o algunos generales más bien, de lo que nosotros vamos a conocer como el Imperio Romano. Todavía no se había consolidado como tal, pero que eran Cneo Pompeyo, Julio César y Marco Antonio. Ellos tres eran los generales que estaban para ese tiempo de la nación romana y que aparecen ya allí en el mapa, ya aparecen en esta genealogía, ya aparecen en esta cronología. Recordemos que cuando nosotros decimos que ellos comenzaron, o que Roma imperial, y esto vale la pena aclararlo, comenzó en el 168, no quiere decir que en el 168 a.C. ellos nacieron como nación, no, ellos ya existían, solamente que en el 168 se convirtieron en una nación que gobernaba al mundo conocido desde entonces, ¿sí? Era, como así decirlo, hoy en día una superpotencia. Entonces eran los que mandaban a todo el mundo, eran los que dirigían, todo el mundo eran sus provincias, su territorio era todo el mundo, ¿sí? Pero ellos ya existían antes, y es que no quiere decir de que en ese tiempo entonces ellos empezaron a existir apenas hasta el 168, no, ellos ya existían antes, solamente que fueron cogiendo fuerza con el tiempo, hasta llegar al 168 a.C., cuando comenzaron a ser nación. Y entonces ahí empezaron a gobernar a todo el mundo. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta en ese aspecto? Sí, hermanito Benjamín. Sí, Los señor que Manuel. llegan ahí son los romanos en el año 168, ¿cierto? Sí, señor. Los romanos llegan en el 168. Así es. Así es, mi hermano Luis. Bien. ¿Era como algo parecido a Estados Unidos o era más potente? No, sí, podemos decirlo que era un Estados Unidos de la época. No quiere decir de que eso señala que es Estados Unidos, no, sino que es un ejemplo para decir más o menos en qué consistía Roma para ese tiempo, ¿no? Por el momento, sin embargo, el que es el imperio dominante es... ¿Cuál es el imperio dominante en este momento? ¿Cuál es el imperio que está dominando en esta época mientras tanto, antes de los romanos? Grecia. Grecia. Que Roma empezó a aparecer así como de a poquito, sí, pero todavía no era el tiempo de ellos. Todavía ellos siguen siendo una nación cualquiera, ¿sí? Ahora, como lo vimos ayer, algo importante es que el ángel Gabriel le está diciendo a Daniel, o le está revelando a Daniel, 7 siglos de historia, desde el 198 a.C. con la batalla en Paneas, o de la batalla de Paneas, que fue en el monte Hermón, que ya lo vimos nosotros, y va hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, porque ellos se dividen al final en dos, ¿sí? Y eso ocurre hasta el año 476, después de Cristo. Después de Cristo. Esto es historia, ¿no? Recordemos que hubo luego otro periodo en el cual hasta el 500
538, si no estoy. Creo que me inclino más por el 538. Fue que cae la otra parte del Imperio Romano, y ahí es cuando comienza la Roma papal. Sí, a partir de 568, cuando es destruida la última tribu bárbara, que era la de los ostrogodos. ¿Bien? Vamos a ver algunas cosas que es importante y que en este libro se destacan. Dice que en este pasaje hay un paréntesis y que se nos adelantan nos hace dos spoilers. Gabriel hizo dos spoilers del futuro, anticipándole a Daniel dos cosas. Primero, se levantarán muchos contra el rey del sur. Esto hace referencia a una multitud de sublevaciones, tanto en Egipto como en otras posesiones, a las que debió hacer frente el niño rey Ptolomeo V Epífanes Eucarístico. De apenas, adivinen cuántos años tenía este niño cuando comenzó a ser rey. Adivinen cuántos años tenía este niño cuando comenzó a ser rey de los Ptolomeos, allí en Egipto. 8 años. 12 años. No, tenía 5 años de edad después del asesinato de sus padres. ¿Ustedes se imaginan cómo sería la infancia de ese niño comenzar a reinar a los 5 años? Eso debía ser dirigido por los asesores, no por él. Sí. O sea, Aunque, rete que manipulado. sí, aunque sin embargo los niños de ese tiempo no eran igual que los niños de ahora. Sí, recordemos que en Israel también hubo niños jóvenes. Así, no tanto de 5 años, pero sí tenemos uno de 8, tenemos otro de 12, y que ya eran reyes y tomaban decisiones. ¿Pero por qué? Porque ellos eran bien educaditos desde pequeños. Pero veamos que este niño comienza su reinado de forma abrupta debido a que matan a sus papás. ¿Cómo llamaba el niño? 1904. El niño se llamaba Ptolomeo V Epífanes Eucarístico. No le da espacio alguno a ningún apodo con ese nombre. Pero él comenzó a los 5 años de edad después de que sus padres fueron asesinados. Entonces, la primera parte de este versículo le está adelantando a Daniel esa precisa ocasión. Este niño estaba luchando para acabar con las sublevaciones, rebeliones, peleas que habían interiormente en Egipto después de la muerte de sus padres, ¿cierto? Y después de que él fuese proclamado como rey. Y la segunda es la llegada de Roma. Entonces mira lo que dice aquí. Cuando se habla de hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Resulta posible identificarlos? Pregunta aquí el pastor. ¿Y cuál es la visión referida en el pasaje? Bueno, aquí el pastor Roberto Teller nos explica, dice que son numerosos los intérpretes que perciben en la expresión hombres turbulentos un anticipo de las guerras macabeas, mediante las cuales los judíos tratarían de liberarse de los intentos del rey seleucida Antíoco IV Epífanes, pero pónganle cuidado, encaminados a exterminar al judaísmo. Sin embargo, aquí es donde es importante que entendamos esto. El original hebreo presenta una idea diferente. La traducción correcta de este pasaje, tal como aparece en otras versiones, es los saqueadores de tu pueblo, los quebrantadores de tu pueblo, o los opresores de tu pueblo, o también otra frase que es los que actúan violentamente contra tu pueblo. Estas expresiones, todas ellas equivalentes, se refieren a la intervención de los romanos. ¿La intervención de quién? ¿De quién, hermanos, entró en el mapa? ¿Quién fue la nación que llegó? De los romanos. Ajá. Llegan los romanos en el confuso cuadro de las interminables contiendas entre las dos divisiones del fragmento del imperio de Alejandro III el Grande, los seleucidas en el norte y los ptolomeos en el sur.
Esa fue una excusa aducida por los romanos para iniciar su conquista de las tierras que rodeaban la cuenca oriental del Mediterráneo. Quiero que entendamos una cosa, porque es importante entender esto. Cuando yo estuve leyendo, le dije, esto es importante que ustedes no entiendan por qué. Hay algunas interpretaciones que varias congregaciones actuales de tipo protestante que le aluden que el cuerno pequeño también de Daniel, que alude o que dicen que la bestia o el que venía a hacerle guerra contra el pueblo de Dios, que echaba por tierra el santuario del Altísimo, no es la Iglesia Católica. Algunas religiones dicen que ese cuerno pequeño realmente se habla con respecto a Antíoco IV Epífanes. ¿Por qué? Porque este sujeto, según lo dice el libro, adivinen cuál es el libro que lo dice, el libro de Macabeos. ¿Alguien recuerda dónde aparece este libro o dónde está el libro de Macabeos? Parte de los apócrifos. Es parte de los apócrifos. ¿Y que pertenecen a qué? ¿A cuál Biblia? A la Iglesia Católica. Bien, pues resulta que el libro de los Macabeos dice o hace referencia a este sujeto, a este rey seleucida, Antíoco IV Epífanes, que vino a hacer guerra en contra de Judea y quería destruir a los judíos. Y esto es historia, porque él sí quería destruir a los judíos. Sin embargo, la alusión de que Antíoco IV Epífanes sea el cuerno pequeño, o el anticristo también, como lo mencionan, basándose en el método de interpretación profético preterista. ¿Que alguien me recuerda en qué consiste el preterismo? A ver si estamos bien conectaditos. ¿En qué consiste el preterismo? ¿En qué consistía el preterismo o cómo podemos entender hoy el preterismo? A ver, dígame con palabras sencillitas. Todo lo pasado. Ajá. El preterista dice que el cuerno pequeño, que el anticristo, hace referencias a este rey, al seleucida Antíoco IV Epífanes, ya que él quería destruir a los judíos, destruir por completo al pueblo de Dios, que este rey encaja con las características aparentemente del cuerno pequeño y del anticristo de Apocalipsis. Pero podemos ver que eso simplemente es una interpretación profética de forma preterista, pero que no encaja realmente, porque como les está explicando aquí el pastor con la historia, podemos entender que no se habla de alguien que esté dominándolos a ellos, sino que es alguien que viene a hacer no simplemente conquistar su tierra, sino que iba a cambiar las leyes y todo eso. Por eso es importante que lo entendamos, porque más adelante va a aparecer por ahí de a poquitos la Roma papal, pero no se vayan a perder eso. Pero ¿qué entendamos es esto? No podemos decir que Antíoco IV Epífanes, que es ¿de qué nación? ¿De qué nación era ellos? ¿Era romano o de qué nación era Antíoco IV Epífanes? ¿Alguien me puede decir de qué nación era? ¿De qué imperio era? De los persas, los medio persas. No, no era de los Mi medios hermano, persas. bueno, de los seleucidas. Ajá, y los seleucidas eran ¿de qué nación en ese tiempo? ¿Quién estaba dominando en ese tiempo en esas naciones? El norte, el rey del norte. El rey del norte. ¿Y a qué nación pertenecía el rey del norte? Es Asiria. Sí, estaban ubicados en Siria. Pero recordemos que tanto los seleucidas como los ptolomeos pertenecían a una misma nación, a un mismo imperio. No a romanos, no a Roma. A los griegos. A los griegos, muy bien. Quiero que lo tengamos en cuenta, ¿por qué? Porque recordemos que proféticamente hablando, si nosotros analizamos las profecías de Daniel 2, 7 y 8, podemos observar claramente
que primero, Jesús no nació en la época de los griegos, primero, sino en la época de ¿qué imperio? El romano. Imperio romano. Imperio romano. Segundo, que Daniel 2 y específicamente un poquito más el 7 y el 8 nos demuestran que el cuerno pequeño no nace de Grecia. ¿El cuerno pequeño sale de dónde? De Roma. De Roma. Solo con tener esas características podemos ver que Antíoco IV Epífanes no puede ser el cuerno pequeño. Tal como lo dice el libro de Macabeos o como se anticipan aquí en las guerras macabeas que sí pasaron, sí existieron, pero recuerden que ya para el 168 los griegos ya no tenían el dominio, sino que ya a partir del 168 antes de Cristo, los que estaban en el dominio, en el poder o como un imperio dominando a todas las naciones existentes era Roma. Roma. Listo, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, mis queridos hermanos? ¿O todo está clarito? El niño que mencionó ahí de 5 años, ¿él aparece ahí en la Biblia? No, lo que se está hablando es de la historia. Este niño es histórico, es de la historia. Es precisamente cuando en el versículo 14 hablan de que se levantarán muchos contra el rey del sur. Se está haciendo referencia al hijo de Ptolomeo IV Epífanes. Ptolomeo IV Filopator. Su hijo es Ptolomeo V Epífanes Eucarístico, que comenzó a reinar a los 5 años después de que el Filopator y toda la familia real fuesen asesinados. Muy bien. Entonces, avanzamos. Ya ustedes pueden leer aquí el resto de toda la historia. Los romanos, aunque me parece interesante leer lo siguiente. Mira lo que dice a continuación. Ahora, parafraseando ahora este verso, su significado se hace más evidente. En aquellos tiempos de fines del siglo III a.C., el rey de Egipto, Ptolomeo V Epífanes Eucarístico, se verá confrontado por el avance militar de su gran rival, su suegro. ¿Cómo se llamaba la esposa de este niño? A ver si recordamos lo que vimos ayer. ¿Cómo se llamaba la esposa del niño de 5 años, Ptolomeo V Epífanes Eucarístico? Ay, se nos fue. Tranquilo, es famosa, es muy famosa. Cleopatra. Cleopatra I, muy bien. Recuerden, es Cleopatra I. Cleopatra, casi. ¿Cierto? Y que Cleopatra I es la esposa de, era la hija de el rey seleucida Antíoco III el Grande. ¿Cierto? Ahí está. Ahí vamos bien. Ahora miren lo que viene a continuación. El niño, ¿cierto? Ptolomeo V Epífanes Eucarístico estaba en un avance militar y estaba teniendo que confrontar la guerra que venía su suegro. Imagínense, ¿cómo les parece a esta familia? El suegro venía a matarlo. El suegro venía a acabar con el niño rey. Pero entonces aquí dice, y también por varias fundaciones internas. En esas circunstancias, tal como la profecía del capítulo 2, 7 y 8 lo anticipara, los invasores romanos, opresores, irrumpirían en el escenario de varias tierras conflictuadas del cercano oriente. Establecerían un imperio, sí, el cuarto de los imperios universales, pero el mismo no habría de permanecer, sino que habría de terminar desplomándose unos siglos más tarde. ¿En qué año cayó el imperio romano? 276 después de Cristo. Así es. Versículo notable, herramienta notable, a no dudarlo, que resume en tan solo 26 vocablos 600 años de historia. 600 años de historia, hermanos, están resumidos aquí. Ave María. ¿Cómo lo ven? Tremendo. Tremendo. ¿No? Tremendo. Sí, Ahora tremendo, vean. tremendo. En
En cuanto a la visión mencionada, dice aquí en el verso 14, es la contenida del capítulo 7 y 8, más específicamente ahí porque se explica un poco más. Y dice, referida al surgimiento del cuarto imperio de Roma, que es la Roma, ¿no? La Roma imperial. La historia de este imperio sería larga, jalonada por muchas conquistas, por las mismas no habrían de ser permanentes. O sea, ellas mismas, esas luchas que iba a tener Roma, no iban a durar mucho. Luchas intestinas y el avance de oleadas de tribus germanas, o hay las famosas guerras germanas, que recordemos que se llaman germanas, debido a que eran muchas de esas tribus bárbaras que están ubicadas allí a lo largo de todo Asia, ¿cierto? Y Europa, y que venían a conquistar a la Roma imperial. Ahora dice, del centro de Europa llevarían al imperio de hierro a su colapso definitivo, preludio del surgimiento de una nueva Roma, la Roma político-religiosa. Y si quieren conocer un poco más de qué fue lo que sucedió y qué va a pasar después y cómo va a suceder el resto de la historia, no se pierdan el estudio del día de mañana, que nos va a ayudar a entender un poco más acerca de todo esto. Pero ya hasta aquí podemos ir observando que se va entrando un poquito más Roma. O sea, ya Roma entró en el escenario. Ya Roma empezó a aparecer, la Roma imperial, ¿cierto? Aunque ya podemos ver que nos adelantaron 600 años de historia en el versículo 14. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O todo quedó clarito del versículo 14? No, está bien claro en esta parte. Qué bueno. Entonces, hermanos, les pregunto, ¿Antíoco IV Epífanes es el cuerno pequeño? Jamás. No, nunca. Nunca. De Roma. No es Roma, para nosotros no es. Porque es que recuerden que no nació, el cuerno pequeño no sale de Grecia. Antíoco IV Epífanes es griego. Es griego. ¿Sí? Mi hermano Benjamín. Hermano José. Sí. O sea que ahí entra ya a la historia occidente, ¿no? A oriente. Sí. No, aquí seguimos igual con la misma explicación. Lo que pasa es que en este versículo se hace un paréntesis. Porque históricamente entra Roma, pero todavía Roma no conformada como imperio como tal. O sea, ya eso es para el futuro, ¿no? Sí, para ya, o sea, Dios le está, el ángel Gabriel está explicando a Daniel que ya se está acercando el nacimiento de un nuevo imperio. Ya está llegando el imperio del hierro. Ya está acercándose esa bestia horrorosa que tenía 10 cuernos. Ya se está acercando ahí por allí, haciendo ojitos, metiendo la naricita, el imperio de la Roma imperial. Pero también se nos adelanta que iba a tener un final muy pronto, o muy pronto no, pero sí, no iba a durar mucho ese imperio, sino hasta el 476 después de Cristo, y que después de ello ya nos están haciendo un preludio de que van a ser ahora una nueva nación, edificada por esa última parte de la estatua de Daniel 2, de hierro mezclada con ¿qué? ¿Hierro mezclado con qué? Con barro. Con barro, que también tiene las mismas características del cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8, y que se llama precisamente de la Roma papal. Pero si quieren saber un poco más con respecto a eso, no se pierdan nuestro estudio del día de mañana, porque seguramente va a traer grandes sorpresas para nosotros. Pero lo importante es que en este versículo 14 se nos adelanta, se nos está adelantando todos esos hechos. Es como si hiciese una pausa intencionalmente allí para adelantarnos que va a ocurrir algo que va a cambiar el mapa geográfico y que ya Grecia va a dejar de mandar para llegar ahora el cuarto imperio del hierro, que comenzaría a reinar a partir del 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, acabándose una parte del imperio, y luego por último tomando el poder en el 538, la iglesia siendo el poder político religioso del mundo.
Pero si quieren conocer eso, esto es historia. Recuerden que esto es pura historia. Aquí ustedes se han dado cuenta que es pura historia, pero nos recuerda una cosa. No importa cuán duras sean las circunstancias que nos estamos pasando. Si no olvidamos cómo Dios nos ha estado guiando en el pasado y lo que nos enseñó en el pasado, entonces no tenemos nada que tener en el futuro. Porque Dios siempre ha estado allí, marcando cada paso en la historia y nos ha anticipado todo lo que va a ocurrir. Por eso, mis hermanos, no tienen que tener miedo a lo que está sucediendo por allá en Rusia. Algunos tienen miedo que las bombas nucleares, hermanos, díganme bíblicamente en dónde dice que el mundo se acaba por bombas nucleares. Ninguna parte. Ningún lado. O que esa guerra va a ser la tercera guerra. Hermanos, ¿en dónde dice que va a existir una guerra que va a acabar con todo el mundo? No, dicen que va a haber rumores de guerras. ¿Cierto? Habrán guerras y rumores de guerras, pero no quiere decir de que eso es el fin, es el principio, es el principio del fin. Así que no tienen que asustarse, más bien pensemos, hasta el día de hoy hemos vivido conforme a la voluntad de Dios. Esos son señales para estar alerta, pero no tienen que asustarnos, ¿sí, hermano Pedro? Hermano, y es que ya que hemos estudiado, yo creo que muchos de los hermanos que estamos asistiendo a este seminario que usted ha tenido, hemos sabido que Rusia no aparece simbólicamente de ninguna manera en la historia, ni en las profecías de Daniel, ni del Apocalipsis. Solamente hay un poder que sí es representativo a nivel mundial, ¿sí? Que figura, que es Estados Unidos como nación potente, ¿sí? Es la única. Aunque que más aparece. en Estados Unidos, ¿no? Más en Apocalipsis. Estados Unidos aparece más en Apocalipsis, ¿no? Sí, en Apocalipsis, Ajá. porque vamos a decir, estamos en los tiempos de esto, de que apareció el cuerno, el cuerno de la tierra, aparece otro poder que se va a unir a otro segundo poder que todavía es existente, que es el poder papal, ¿sí? Romano, el papal. Son las dos únicas, digamos, los dos únicos poderes a nivel mundial y bíblicos, ¿no? Y bíblicos para nosotros, que se está viviendo en este tiempo. Acordémonos que va a haber una alianza, tiene que haber una alianza para poder después darle ese poder político, darle poder al poder papal para gobernar. Como para incluso sí y sí y no, porque recordemos que ya hubo un tiempo en que la iglesia estuvo persiguiendo, pero ya no lo va a hacer, porque ella ya no puede volver a hacerlo, ya que ha perdido el poder político, pero ella sí se va a valer de alguien para hacerlo, y eso es lo que vamos a ver, pero cuando estudiemos Apocalipsis. Es que, hermano, no se me adelante en la triple alianza, que me gustaría contarlo cuando estemos en Apocalipsis. No, pero sí es importante eso, sí es importante saber que va a haber una alianza. De manera que Rusia no aparece en ninguna profecía. Rusia por ahí no aparece en nada. Por eso es que yo siempre, conociendo todas esas cosas, digo, Rusia está peleando contra quien no tiene que pelear. Sí, o sea, Rusia no entiende que ya Rusia no es nada. O sea, la Unión Soviética hace rato perdió la guerra. Y tienen que entender eso. Por eso, mis hermanos, ustedes no tienen que tener miedo a ese tipo de cosas. Ni asustarse, ni alarmarse, ni peor aún, porque es que ahora hay una rusofobia, en donde todo lo que sea ruso le tenemos fobia, incluyendo que aún en Colombia, eso se ve marcadísimo aún. ¿En qué se ve marcado? Ajá, no, es que Petro, eso tiene las mismas ideas de comunismo de Rusia. ¿Cierto? Y ustedes se están dando cuenta que los mismos candidatos presidenciales están peleando y están utilizando como caballito de batalla ese tipo de argumento para desprestigiar a Petro. Yo no estoy a favor de Petro, ni estoy en contra de él. Quiero aclararlo. Sí, quiero aclarar. Aclaremos. Quiero aclarar. Yo incluso, si yo les dijera, ¿por quién votar? Yo estoy votando en blanco. Bueno, hermanito, mejor. Pero quiero que entendamos una cosa. Pero votar en blanco no está bien en esto. Quiero que entendamos una cosa. Quiero aclarar esto. No, estoy de acuerdo. Quiero aclarar esto. Quiero aclarar lo siguiente.
Pero un momentico, hermana, déjeme terminar la idea, por eso la silencio, pero que quiero terminar la idea. Diga la- Quedan No grabados, estoy, yo, quedaron sí, grabados. quedan grabados. No estoy a favor de Petro ni estoy en contra de él. Cada uno vive su política y la política siempre hace corrupta aquí en todos lados. Pero creo que tenemos una cosa. Hoy en día tenemos que entender que estamos viviendo una lucha no en contra del socialismo y comunismo, no entre narcisismo, no entre nada de eso, ni capitalismo, ni nada de eso. Recuerden que estamos en una lucha, y lo hemos estado viendo con Daniel, entre el bien contra el mal. Eso es lo que tenemos que entender. A veces pensar y sentarnos tanto en que estamos peleando contra el comunismo y que el comunismo contra el socialismo y todas estas cosas nos hace perder de vista que detrás de todo eso hay una lucha mucho más grande y que realmente es la que tenemos que prestarle atención, que es la lucha entre el bien contra el mal. Y en la lucha entre el bien contra el mal no hay derecha, ni hay izquierda, ni hay centro. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. Aquí no hay tercera opción, no hay cuarta opción, no hay nada. Dale un segundo. ¿Sí? Espera un momentico, hermano Luis. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una cosa. Hoy en día tenemos que entender una cosa. Rusia no aparece, como lo dijo hermano Pedro, y gracias hermano Pedro por ello, no aparece en la profecía en ningún lado. Rusia no está. Que sí, que la profecía sí nos enseña, sobre todo en Mateo 24, que habrán guerras y rumores de guerras. Pero simplemente es eso. Habla de esos conflictos y siempre lo sabía y siempre lo sabrá. Pero en estos tiempos, lo que nos tiene que enseñar todo lo que está sucediendo es lo siguiente, hermanos. Estamos ya en los últimos acontecimientos de la historia. Y más que tenerle miedo a lo que está sucediendo, es pensar, ¿será que nosotros estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Hemos hecho todo lo que Dios nos ha pedido que hiciéramos hasta el día de hoy? ¿Hemos aceptado a Jesús como nuestro único Salvador? ¿Hemos sido susceptibles a la voz del Espíritu Santo? Algunos se centran tanto y se meten tanto en política que se vuelven antipetristas, que pierden de vista lo más importante. No estamos en una lucha entre partidos y entre ideas políticas. Estamos en una lucha entre el bien contra el mal. Y proféticamente hablando, ustedes se van a dar cuenta que todo va a ir de mal en peor. Nada va a mejorar. Gane quien gane, las cosas no van a mejorar. Las cosas van a empeorar. ¿Sí? Ningún ser humano va a arreglar este mundo. Nadie va a arreglar este mundo. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Sí? Ay, que es que, y sobre todo ahorita vienen las famosas promesas políticas. No, hermano, nada va a mejorar este planeta. Hermano Nada va a Benjamín, mejorar este regáleme mundo, un todo va a segundo, empeorar. tenga la bondad. Hermano Luis, Hermano, cuéntanos. Venezuela y Cuba no hicieron nunca nada y Venezuela está sumida en una desgracia. Hermano, y mire, para que vea que sí, los demonios influyen en personas que, o sea, ¿usted cómo va a sacar? Hoy los estudiantes son muy aliados del socialismo porque les lavaron el cerebro y se lo están lavando, se tomaron la educación, hermanito, y hoy la gente dice, muchos dicen que eso es bueno, que dejemos lo que suba. No, mi hermanito, qué pena, nosotros no tenemos hoy salud ni edad para irnos por allá a caminar con una maleta de rastra como están los venezolanos. Y otra cosa, el señor Maduro soltó 10.000 presos de los más malos y vinieron aquí a robar a los colombianos, pero que no los dejen vivos. Entonces, señor, de eso nos cuidamos, que nuestros hijos no van a morir en manos de una seta de esas. No es que aquí estemos legalizando, pero sí parémosle bolas, porque hay unos hombres entre toda la corrupción que haya, que ellos respetan la vida, odian el aborto, desechan las drogas, desechan todo sometimiento. No podemos hoy ser legalistas, mi apreciado. Discúlpeme que le diga, pero hay una secta, lo que se llama pacto histórico, está conformado con la hechicería, la brujería de Cuba, de Venezuela, para tomarse a Colombia. Y me da mucha pena tener que decirle que hay hermanos diciendo que no, que eso Petro, eso es el cambio. Sí, claro, vamos a pasar del cambio de la destrucción a ver un mundo que verdaderamente... Por eso, hermano Luis, insisto en lo siguiente. Que hay hermanos desafortunadamente y tristemente adventistas que dan la vida por ese señor. Me tocó hablar con una hermana y ellos
no permiten nada contra eso. Eso es como si fuera el Dios. Y Sí. se demuda su rostro, se ponen tan raros, digo yo, no es impresionante ver eso. Porque Sí. la verdad nosotros no vamos a hacer, sí, los gobernantes no son dioses, pero uno sí tiene que dar su voto, como dice la hermana White, uno concienzudamente pidiendo dirección a ver a Sí. quién vamos a elegir, porque depende de lo que elijamos vamos a tener en el futuro. Pero hay hermanos y yo conozco perfectamente personas que están aliadas a eso de la iglesia y muchos y líderes y pastores y todos. Sí, solo que viendo que aclaremos una cosa, para el hermano Luis y para todos los que estamos aquí. La posición que les estoy diciendo no es que, ay, es que estamos a favor de Petro, no. Lo que tenemos que entender es una cosa, hermanos, sea quien quede, las cosas no van a mejorar. Proféticamente hablando, no van a Hay que mejorar. mirar la Y intención de quiero cada uno. que, espérame, Estamos de hermano acuerdo. Pedro, ya, hermano Luis, perdón, déjeme terminar. Mm. Y es lo siguiente, creo que tenemos una cosa. Con ningún presidente que quede, las cosas van a mejorar. Nada. Y proféticamente hablando, esas son señales. Y tienen que hacernos entender una cosa. El tiempo de la venida de Cristo está ya a las puertas. Y no voy a utilizar esto para sembrar miedo. Más bien quiero que tengamos una cosa. Aunque las cosas no van a mejorar, en Cristo podemos encontrar esperanza. ¿Esperanza de qué? De que todos aquellos que acepten a Jesús como su Salvador no van a tener que sufrir todo lo que viene en el libro de Apocalipsis. Y eso es lo que quiero que entendamos. Lo que viene en el libro de Apocalipsis está destinado con el propósito de anticiparnos todo lo que va a ocurrir con aquellos que se aparten de la voluntad de Dios, con aquellos que no aceptaron a Dios en sus vidas. Y tenemos que entonces entender una cosa, todo va a empeorar. A nosotros nos asombra, y es interesante que nos asombre que alguien como Petro se esté lanzando. O peor aún, que se llegue una vacuna, y muchos se aterraron con la vacuna, muchos se aterraron con el COVID, muchos se están aterrando con cosas, pero hermanos, ¿por qué aterrarse sabiendo de que ya estaba profetizado? A mí lo que sí realmente me preocupa es una cosa, que quizás muchas cosas están sucediendo y que hay personas que todavía hasta el día de hoy siguen pensando que la vacuna es la marca de la bestia. Eso a mí me preocupa demasiado. O peor, que Petro o que otros presidentes son el anticristo. Qué cosa tan absurda pensar ese tipo de cosas. Y le vuelvo a repetir, no Y quiero queremos terminar, provocar una desgracia en Colombia. sí, Solamente permítame una cosa, hermano Luis, quiero que aclares esto. ¿Por qué? Personas, ese tipo de personas que dicen que ese tipo de personas son el anticristo, que son hermanos, ¿qué Biblia estarán estudiando estas personas? ¿Qué cosa? O sea, o no sé si están, o no están estudiando definitivamente, porque es que proféticamente hablando, hermanos, ni siquiera Colombia se salva de la profecía. Todo se presenta que proféticamente hablando, el mundo entrará en una crisis. No es asunto de partidos, es asunto mundial. El mundo va a entrar en una crisis prontamente. Muchos economistas, sociólogos, más bien, sociólogos, dicen que la sociedad tal como está debido a la pandemia va a entrar en una crisis en el futuro. Muchos padres están temiendo y muchos incluso dicen, mejor no tengamos hijos en este tiempo porque imagínense a lo que vamos. Pero que entendamos una cosa, hermanos, las cosas tal como se están viendo ahora no van a ser mejores sino peores, sea quien sea que llegue aquí a Colombia. Pero yo quiero que entendamos una cosa, en Cristo, en Jesús, cuando Jesús entra a la ecuación de esto, podemos tener esperanza. Amén. ¿Por qué? Amén. Porque cuando fijamos nuestros ojos en Jesús, podemos darnos cuenta que lo que está sucediendo tiene un propósito, llevarnos a ese glorioso momento en el que Cristo va a venir. Y ahí sí las cosas cambiarán. Ahí sí las cosas serán diferentes, porque ahora será este planeta la capital de todo el universo. Y será Dios el centro de esto. Hermanos, tenemos que entender eso. Eso es lo que tenemos que dejar a un lado. Sí, hermano José.
Sí, o sea, es que lo que estamos estudiando, ¿verdad? En el libro de Daniel vemos que detrás del telón, vemos que ahí está el poder del mal, ¿verdad? Pero tenemos que tener la Exacto, seguridad, tenemos que tener la seguridad que Dios está al control, ¿verdad? exactamente. Él ya venció al enemigo. El Sí, enemigo hermano. lo que está haciendo son puras pataletas de ahogado. Y no tenemos que ponerle cuidado, vea, hermanos, no importa qué esté sucediendo políticamente, incluso hasta la misma sierva del Señor nos dice, no se metan en esos asuntos, ni tomen partido ni de una ni otra, porque todos son engañosos. Lo que usted tenga es, fije sus ojos en el único que puede cambiar las cosas, Jesús. Hermano Benjamín, ¿Sí? Hermano Pedro. démonos cuenta que la situación del mundo, vamos a decir así, hay dos tendencias, Sí. la del mal y la del bien. Exacto. La del bien, el pueblo que tiene temor de Dios y siente que se va a terminar esto. Y la del mal, los políticos, los dueños del mundo, ¿en qué piensan? Ellos no piensan en ningún Dios, ellos no tienen sino el Dios de la guerra, de la economía, de la transformación del mundo, Sí, Están los que de transformar el mundo. Entonces, las ideologías de ellos permean a la juventud, por ejemplo, que es la que más se vuelve, la que más rebelde es en la actualidad, señor. y en todas las Sí, señor. épocas. ¿Sí? Sí, señor. Son las que más. Entonces, esas ideologías las vemos claramente. Lo que pasa es que el pueblo de Dios, que debemos estar pensando en esa situación, que hay dos bandos, el enemigo Satanás y como lo dice actualmente también la prensa, ¿sí? Dicen muchos que hablan de Putin el diablo y que aquí Estados Unidos y China y otros o los aliados son el Señor. No. En la guerra, lo que yo siempre he dicho, Dios, tenemos que pensar nosotros como hijos de Dios, pensar que a Dios no le interesa nada material en esta vida. Es la parte espiritual, la parte humana, la parte del alma del ser humano, que es la que Él vino a salvar. Él no vino a salvar ningún país, ni no vino a salvar ninguna economía, no vino a salvar nada. Esa parte le pertenece a los grandes capitalistas que actualmente tienen moviendo esto. ¿Quiénes son? Si hablan, dicen que Putin es un millonario, que no sé qué. Él preocupado por una ideología de ser el poderoso del mundo. Sí. Pero las cosas no son así. Dios está maneja esto y deja a la visión del pueblo de Dios, ¿sí? Que nos demos cuenta que está el mal y el bien, están actuando, pero Dios tiene el control, o si no, ya se hubieran dado. Ese es el fin. Y gracias, hermano Pedro, porque tenemos eso. Tenemos que, hermano, es que yo tengo que terminar, hermano Luis. Quiero terminar con la idea la siguiente. Y la idea es la siguiente. Mis hermanos, no tenemos nada que temer en el futuro. A menos que pero no votar por como Dios nos enseñó, lo que nos enseñó y lo que, cómo nos ha guiado en el pasado. Sí, y pues por mí, incluso yo he sido muy abstemio incluso en ese tipo de cosas. Ese señor es ateo y ninguna persona que sea atea vaya contra Dios puede tener algo bueno. Pero recuerden una cosa. Nada más con el tema de ateo, imagínense. Sí, exactamente. Ahí sí ya nos dan muchos indicadores. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, lo mejor es ustedes no meterse en temas de política. Entonces no lo inicia hablando y ese es un reconocimiento porque ni hay que defender ni criticar ni el uno ni el otro. Incluso recuerden Romanos 13. Recuerden Romanos 13. No se pongan a hablar de ninguna autoridad. Para eso están ahí. Sí, Romanos 13 lo dice. Pero tenemos que tener una cosa, mis queridos hermanos. Sea como sea quien sea, el único que puede cambiar y el único que puede realmente mejorar las cosas no va a ser ningún político. El único que puede realmente mejorar la situación de la humanidad no va a ser ningún líder mundial. Adivinen quién va a ser. Cristo Jesús. Jesús.
Su venida cambiará las cosas. Su venida será lo que hagan las cosas. No se metan ustedes en ese tema porque siempre van a salir unos a favor y otros en contra. No se metan ustedes allí. Y ese siempre ha sido la recomendación, incluso hasta igual. Él dice, no se ponga usted a meterse en eso ni a discutir por eso. Porque eso, en vez de generar unidad, genera división. Lo que sí les digo, mis hermanos, es fijemos nuestros ojos en el único que puede cambiar las cosas en nuestra actualidad. Y ese es Jesús. Y en su venida. Sí, digo, la historia se está Hermano Benjamín, desarrollando. pero no son situaciones. Hermana Esther, permítame tantico que hermano José tiene la palabra, hermano José. Sí, la historia, mi hermano, la historia se está desarrollando ya tal cual como Dios le ha permitido, Tal cual. como Dios lo permite. Así es. Tal cual. En cada región, en cada parte, pues todo eso está bajo el control de Dios. Exactamente. Muy bien. Y hermana Esther, pero terminamos con usted. que sí digo que hay un deber en cuanto a, digamos, aconsejar a la hermandad, porque ¿cómo es posible que los temerosos y los que estudiamos la palabra vamos a elegir un candidato que no cree en Dios para nada y que dice que va a hacer borrar de los colegios cualquier imagen de Dios y que no quiera a Dios en los colegios? Ajá. Entonces, ¿cómo es posible si esa parte nosotros somos los primeros afectados? Porque Él va a perseguir la religión y sobre todo a la nuestra. Sabemos que el fin va a llegar, pero tampoco vamos a colaborar con el mal para adelantarlo. No, ¿sí? y obviamente, claro. Pero tenemos que entender una cosa, hermanos. En algún momento va a suceder. O sea, no hay que tenerle ni pensar eso. En algún momento eso va a suceder. No tenemos que pensar en nada más. En algún momento todo eso va a suceder. ¿sí? Y tenemos que tener una cosa. Aquí no estoy a favor ni el uno, ni el otro, ni nadie, ni tampoco les promuevo. Dije Pedro porque ahorita esa es la sensación de todo el tema. Pero de los jóvenes, todo eso. Sí, de los jóvenes. Pero que ese hermanos, es un hombre. permítanme, voy a silenciarlos a todos. Voy a silenciarlos a todos porque quiero terminar. Ya me toca terminar. Mis hermanos, necesitamos entender una cosa. Sea como sea, ya sea pronto o tarde, todas las cosas van a suceder. Y lo más importante no es, que es que va a llegar otra persona. No, hermanos, que usted esté preparado. Usted esté listo. Usted estaría listo si viniese el Señor ya, si viniese el Señor hoy. Usted estaría listo para encontrarse con Él. Y cuando Cristo venga, no va a decir, usted fue tal seguidor, usted fue tal, nada. Usted vivió conforme a lo que yo establecí. Usted ha hecho todo lo que yo le dije. Aceptó a mi hijo como su salvador. Fue susceptible a la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están los hijos que yo le regalé? Que yo lo puse bajo su supervisión. ¿Cómo están ellos? Por eso defiendo a mi nación para aliar. Bueno, Luis, ya terminamos las ideas. Quiero terminar con esto porque miremos cómo están nuestras vidas. Muchos, y ese es el asunto que creo que hay que llegar. Todos se centran tanto en lo que está pasando, y hasta hermanos de iglesia, hasta cristianos se centran tanto en esto, que se les olvida lo más importante. Centrar sus ojos en lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Dios. Y quería terminar eso, y perdón por el que me alargué, mis hermanos, pero quería aclarar esto porque este mismo capítulo nos enseña eso. A ver, ningún poder es eterno y todo va a tener su final. Y lo que estamos viendo ahora también va a tener su final. Y tenemos que entender una cosa, mis queridos hermanos. Todo va a suceder conforme a lo que ya está establecido. Y lo que sí tenemos que tener es la certeza y la seguridad que nuestro Señor, nuestro Salvador, es el único que va a poder cambiar todo. Y voy a terminar porque ya se nos fue el tiempo con lo siguiente. Hermanos, no tienen nada que temer en el futuro, nada, no tienen que tenerle miedo. Que llegó Pedro, que escogió presidente, allá ellos, que votaron por él, listo, que quedó Fico, también, que quedó el alcalde, no importa quién quede, esto no va a mejorar. No importa quién quede, esto no va a mejorar. En ningún lugar del mundo las cosas van a mejorar. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si fijamos nuestros ojos en Jesús, si fijamos nuestros ojos en Él, los que sí vamos a mejorar somos nosotros.
porque eso es lo que realmente marca la diferencia. Amén. Tú deja a un lado todo lo demás, todo lo que esté apartando tu vista de Él. Y más bien que fijémonos en Él, porque Él ya ganó. Él ya nos adelantó el final de la historia. Y lo que tenemos que hacer nosotros es aferrémonos a eso. No nos pongamos más a centrarnos más en cosas, en temas de política, en temas de... No se pongan a fijarse en eso. Fíjense sus ojos en Cristo. Las cosas han de suceder. Pero lo que sí tenemos que hacer, mis hermanos, es temer y darle la gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Es venida. Llegado. Pero entonces, Benjamín, ¿se da el voto o no se da? ¿Votaremos o no No, votaremos? eso como la misma recomendación que la hace el Señor, eso queda a conciencia de cada quien. Yo no tengo que decirle a qué persona votar, y a eso queda a conciencia de cada quien mide cómo hace. Es una decisión demasiado personal, pero lo que sí les digo, hermanos, es, sea porque sea que votemos o que quede, tenemos que entender una cosa, las cosas suceden. Tal como Sí, están Señor, escritas. pero nosotros Y mis hermanos, conoceremos y discerniremos. sí, entonces mis hermanos, voy a silenciar a todo lo que ya va a terminar, tengo que terminar. Mis hermanos, tenemos que entender que Dios tiene el control. Mis hermanos, Él pedir va la a tener dirección el de control. Dios, pedir la Pedir la dirección dirección de de Dios. Dios, sí, eso es lo único que podemos Y hacer. no elegir al que va a hacer el monstruo contra los cristianos. No importa quién sea, quien quede, lo mejor es mantenernos fijando nuestros ojos en Cristo. Para que cuando las cosas o los malos tiempos lleguen, nosotros podamos mantenernos en pie. Eso es lo mejor. Para que cuando las cosas, cuando lleguen las tormentas, cuando lleguen los problemas, cuando soplen los vientos, cuando llegue el temporal en contra de nuestra casa pueda permanecer en pie. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Está bien? Hermano Oremos, Benjamín, oremos hay mis que hermanos. defender la nuestra. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Mira, Señor, nosotros sabemos que las cosas van a suceder de alguna u otra manera en el tiempo en que tú lo pongas, Señor. En el tiempo en que tú lo planees. Tú sabes lo que está sucediendo en Colombia, los conflictos que hay en Colombia, todo lo que habla en temas de política, Señor, y queremos pedirte que quede, Señor, el que tú ya has predispuesto para que quede allí. Sea quien sea, oh Señor, eso, aunque nos afecta, Señor, ayúdanos a entender que aún detrás de todo esto hay algo mucho más grande. Hay una guerra librándose desde la misma creación. Y que esa guerra está impactándonos a todos aún más fuerte que una idea política. Y es, Señor, la lucha entre el bien contra el mal. Y que es nuestra obligación, que es nuestro deber hoy tomar una decisión. ¿A quién le pertenecemos? Y si nuestra decisión, Señor, es aceptarte a ti, tal como lo hemos visto con el libro de Daniel, que realmente, Señor, existe algo que está ocurriendo y que tú, Señor, estás al control de la historia. Entonces, si queremos aceptar esto de Daniel, entonces, Señor, te entregamos nuestras vidas a ti. Te entregamos nuestras vidas porque sabemos que si tú has tenido el control en la historia, en el pasado, lo tendrás en nuestro presente y nos darás esperanza para el futuro a pesar de las dificultades que estemos pasando. Y Colombia, Señor, está pasando por ello. Muchos lugares en Latinoamérica están así. Y sabemos que no van a mejorar, que muchos líderes llegarán e intentarán, Señor, hacer muchas cosas. Pero, Señor, ayúdanos para que sea como sea lo que suceda en el futuro. Vamos a tener esperanza y que nuestra esperanza sea que tú, Señor, tienes el control. Y que ya sea que sigamos vivos cuando tú vengas o que pasemos al sepulcro antes de que tú vengas, que podamos irnos contigo a morar en la patria celestial por toda la eternidad, donde ya no habrá más muerte, ni clamor, ni ideas políticas, ni tendencias, ni locuras de humanos, sino que esta vez el que regirá este mundo serás tú. Y que tú, Señor, nos ayudarás a acercarnos a esa esperanza desde ya. Y que si nosotros reconocemos que simplemente somos embajadores de este mundo, somos personas que estamos pasando temporalmente por este mundo y que tenemos algo mucho mejor allá,
Entonces, Señor, que podemos vivir con esperanza hoy. Entonces, Señor, ayúdanos porque necesitamos aferrarnos nuevamente a esa esperanza. Y que ese Cristo viene sea nuestra seguridad, nuestra esperanza, nuestra firme ancla de que existe algo mejor y que ese algo mejor está en ti. Por eso, Señor, ayúdanos a apartar de nuestra mente y de nuestro corazón cualquier cosa que nos quite eso de la vista. Y más bien, que nos centremos en ese escrito está. Y es que tú vendrás y que solamente tu regreso cambiará las cosas en este mundo. Ayúdanos a aferrarnos a esto y que tu voluntad, tu amor, tu presencia esté en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Amén. Hermanos, Jehová les bendiga y guarde, Jehová resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová hace su rostro y ponga en ustedes paz. Que Dios les bendiga. Amén. Y recuerden, fijen Amén. sus ojos en Cristo, que lo demás Aquí. será añadido. Dios les bendiga. Amén.